y el contenido que les propongo para hoy es hablar un poco primero de la definición, luego la clasificación, hablar la fisiopatología, mencionar algo al respecto de la epidemiología, cuál es la clínica de esta entidad, cómo vamos a realizar el diagnóstico y finalizar con la parte pues, de solo dos diapositivas del tratamiento por la extensión. Vamos a continuar entonces. Bueno, lo primero que quiero mencionar es a quién no va dirigida esta charla y están entonces los cardiólogos y los neumólogos. ¿Por qué? Porque la idea es hacer un abordaje pues muy inicial del enfoque que requiere pues esta patología. Entonces va a estar dirigida más sobre todo a estudiantes, medicina general, residentes y la parte pues del enfoque del médico internista. ¿Y por qué entonces hablar de hipertensión pulmonar? Esto es sobre todo la motivación más que todo personal que me llevó a hablar de este tema, fue que realmente uno se encuentra en la práctica que el abordaje tal vez se mira como desde muchas aristas y no quisiera saber que de pronto le mostraran más resumido cuál debería ser ese enfoque ideal o qué es lo que se recomienda en las guías, porque uno que se encuentra en la práctica, que tal vez uno ve una hipertensión pulmonar y alguien le pide un angioTAC, o será que se debería pedir entonces una gamografía, o será que de entrada ese paciente requerirá cateterismo cardíaco derecho, o únicamente con seguimiento será suficiente, o será que lo dejo pues con seguimiento con la parte de neumología y cardiología. Entonces eso es la motivación pues que llevó a la realización de este tema. Entonces, cuando miramos la literatura al respecto, pues vemos que es un tema donde hay demasiada literatura. Solo en PubMed se encuentra más de 75.000 resultados. Entonces, de ahí la importancia de que uno filtre bien la información y que tal vez necesite educación continua en esta patología, pues para tratar de que le resumen a uno pues las recomendaciones, porque realmente abordar pues toda la literatura es realmente imposible. Entonces vamos a entrarnos ya en el tema propiamente dicho, dentro de la definición. Entonces se va a definir esta entidad como un desorden fisiopatológico que puede afectar a múltiples condiciones clínicas y puede complicar a la mayor parte de las enfermedades cardíacas y también respiratorias, pero una vez a la definición y tal vez a uno como que no le gusta mucho, o tal vez a algunos nos gustan cosas más prácticas, entonces ellos nos dicen, no lo van a definir como listo, ¿verdad? Entonces va a estar definido como una presión media de la arteria pulmonar mayor o igual a 25 milímetros de mercurio, que va a estar medida por cateterismo cardíaco derecho en reposo. Esto era lo que se tenía entonces para antes del 2018, pero entonces esto ha tenido unos cambios con el pasar del tiempo y lo vemos acá resumido, y es que el primer simposio llevado a cabo por la OMS de hipertensión pulmonar en 1973 en Suiza, pues ellos definieron el punto de corte mayor de 25 milímetros de mercurio en reposo, estamos hablando por cateterismo cardíaco. Se reunieron en el cuarto simposio mundial sobre hipertensión pulmonar en el año 2009 en Estados Unidos y continuaron entonces definiéndolo como la presión arterial media mayor o igual a 25, pero entonces en la última reunión en el sexto simposio mundial sobre hipertensión pulmonar en el año 2018, que se realizó en Niza, Francia, bajaron el punto de corte y lo definieron entonces como una presión arterial media mayor de 20 milímetros de mercurio medido por cateterismo, no estamos hablando de ecocardiograma, sino cateterismo cardíaco derecho. ¿Y ellas por qué entonces bajan ese punto de corte publicado pues en esta publicación? Y ellos lo definen es que la gran mayoría de personas, la presión arterial media oscila entre 14, tal vez más o menos 4, es decir, hasta 18 máximo. Entonces quedaba un umbral de 20 a 25 y ellos empezaron a estudiar ese umbral y se dieron cuenta que estos pacientes que tenían la presión de arteria pulmonar media, media por cateterismo entre 20 y 25, pues se comportaban más similar, más exacerbaciones, se morían más respecto a los que tenían por debajo de 20. Entonces, finalmente esto fue lo que llevó al cambio de que para el año 2018 hicieran el cambio de 25 a 20 en esa parte. Sin embargo, pues hay algunas sociedades científicas que todavía no avalan totalmente esto, pero pues si uno lee esta hipertensión pulmonar antes del 2018, pues el punto de corte, como mencionaba, nos lo van a poner en 25 milímetros de mercurio medido por cateterismo cardíaco derecho. Entonces, acá una imagen muy resumida, ¿por qué podemos tener la presión de la arteria pulmonar media o hipertensión pulmonar? Pues vamos a tener estos 5 diferentes mecanismos. El primero, como lo vemos acá, es la hipertensión arterial pulmonar, que es la propiamente dicha, en el cual pues hay una elevación de la presión de esta arteria. Podemos tener otros grupos en el cual entonces en el segundo grupo tenemos una enfermedad cardíaca izquierda, es decir, problema del corazón izquierdo me repercute y me lleva a que se eleve la presión en esta arteria. En el tercer grupo tenemos entonces la patología a nivel pulmonar o la hipoxia,
que también me va a llevar a que se produzca la hipertensión pulmonar. En el grupo 4, obstrucciones arteriales pulmonares, y en el grupo 5, donde el mecanismo no está muy claro o puede ser multifactorial. Entonces uno ve esta imagen y uno dice, pues eso realmente se ve como muy sencillo, pues como lo muestra en la imagen, pero pues lastimosamente esto se amplía un poco y es como lo vemos en esta imagen de la clasificación actual que tenemos de las diferentes grupos de la hipertensión pulmonar, y vienen a hacer lo mismo, pero cada uno se va a desglosar. Entonces tenemos en el grupo 1 la hipertensión arterial pulmonar, en el grupo 2 la secundaria a enfermedad cardíaca izquierda, a hipoxia o enfermedad pulmonar, a obstrucción arterial pulmonar o multifactorial o de etiología no clara. ¿Y por qué entonces ellos hacen esta clasificación? Porque dependiendo del grupo que yo tenga, pues va a cambiar el pronóstico y el tratamiento, dependiendo si es por falla cardíaca izquierda o por el grupo 4, va a cambiar el pronóstico y va a cambiar el tratamiento. Pero uno desglosar así, pues mirar cada uno de estos es muy complejo. Entonces, la idea es que vamos a ir abordando cada uno de estos grupos mediante, voy mencionando la fisiopatología como para que quede un poco más claro, porque la fisiopatología en algunos sí va a cambiar. Entonces, cuando miramos la fisiopatología del grupo 1, recordemos que el grupo 1 es la hipertensión arterial pulmonar. Esta va a estar dada principalmente por dos situaciones. La primera por vasoconstricción que ocurre, y la segunda por un remodelado, como ustedes pueden ver acá en esta imagen. Acá tenemos entonces en este artículo que nos muestra de JAMA de este año como un vaso normal, ¿sí? Vamos a tener la adventicia, la media y la íntima. En esta hipertensión pulmonar arterial, pues vamos a ver un remodelado que vemos como se engruesa y una hiperplasia endotelial, y posterior a eso también hay una vasoconstricción. Para que nos quede tal vez un poco más claro, vamos a hacerlo con un poco de matemáticas. Y es que esta es la fórmula que tenemos para medir la presión arterial, presión de la arteria pulmonar media, que va a estar dada por el gasto cardíaco del ventrículo derecho, por la resistencia vascular pulmonar, más la presión en cuña de la arteria pulmonar, que ya vamos a ampliar un poco de esto. Entonces vamos a mostrar la fisiopatología del primero, de la hipertensión precapilar, que dentro de esta van a estar varios grupos. Uno de ellos, la hipertensión arterial pulmonar, o la del grupo 1 que ya les decía. Esto es un diagrama que acá vamos a tener, si está de acá para este lado vamos a ver que es precapilar, y cuando está hacia este lado vamos a tener que es poscapilar. ¿Qué ocurre entonces en la hipertensión arterial pulmonar? Pues que vamos a ver, como mencionaba, hay un remodelado y hay una vasoconstricción. Cuando tenemos esto, entonces, ¿qué va a pasar con la fórmula matemática? Pues ahí entendemos qué ocurre. Esta es la resistencia vascular pulmonar. Al disminuirse, pues va a aumentar, y al aumentar esta resistencia vascular, pues me va a llevar a un aumento de la presión arterial pulmonar media, y así es como entendemos la fisiopatología de este grupo, que como vemos es precapilar. Y esto que es importante porque estos parámetros que les muestro acá en diagramas o de forma más básica, pues esto es lo que vamos a buscar en un cateterismo cardíaco derecho. ¿Cuáles tenemos acá entonces dentro de este grupo? La hipertensión arterial pulmonar, tenemos la idiopática, la heredada, tenemos la inducida por drogas o toxinas, que en esta vemos que son muchos. Hay unos que tienen una clasificación pues definitiva, como puede ser las metanfetaminas, el dasatinib, como puede ser ese inhibidor, el ITK, o algunas que han sido posibles asociaciones, como es la cocaína, las anfetaminas, entre otras. ¿Qué otras tenemos acá dentro de este gran primer grupo? Tenemos las asociadas con estas entidades, esta que es bien frecuente, la enfermedad del tejido conectivo, principalmente la esclerodermia, también aparece el lupus, sobre todo esas entidades. El VIH también aparece, la hipertensión pulmonar, la enfermedad cardíaca congénita, la esquistosomiasis. También la parte de la hipertensión arterial pulmonar asociado pues a respondedores de beta bloqueadores, que más adelante amplío un poco de esto, y en esta parte del recién nacido pues no me voy a enfatizar pues por obvias razones. Entonces, listo, pasamos al grupo 3. Vemos que nos vamos a saltar el grupo 2 porque ya se imaginarán que el problema no es precapilar, sino que el problema es poscapilar. Entonces, en el grupo 3 recordemos que es la generada por hipoxia. Entonces, ¿qué va a pasar en este grupo? Lo que va a pasar es que recordemos que cuando hay una hipoxia en la vasculatura pulmonar, va a responder con vasoconstricción, ¿sí? Entonces, cuando hay una vasoconstricción, pues vamos a volver al mismo punto, se eleva la resistencia vascular pulmonar y aumenta la presión arterial media. ¿Cuáles tenemos dentro de este grupo? Tenemos la enfermedad pulmonar obstructiva, la restrictiva, la que es combinada, la enfermedad pulmonar sin hipoxia y los desórdenes del desarrollo pulmonar.
Pasamos entonces al grupo 4. En el grupo 4 también va a ser precapilar y va a estar dada por una obstrucción de la arteria pulmonar. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos nuestro vaso común y corriente, pero ¿qué pasa? Cuando hay una obstrucción, se obstruye, esto va a llevar a una liberación de endotelinas, esto produce vasoconstricción y volvemos a la fórmula, aumenta la resistencia vascular pulmonar y eso es lo que me lleva a un aumento de la presión de la arteria pulmonar media. Entonces nos queda faltando cómo explicar esta parte de la etiología postcapilar, que ahí el grupo grande va a ser dado por el grupo 2. Entonces, para ello, bueno, acá primero recordar cuáles están en el grupo 4. En el grupo 4 que recordemos que es por obstrucción de la arteria pulmonar, si bien la gran mayoría es por compromiso crónico, pues tromboembólico, hay otras causas más raras como el angiosarcoma, el sarcoma o causas pues, neoplásicas que me pueden llevar a la obstrucción de este. Y en el grupo 5 es la que la etiología no se sabe o puede ser mecanismo multifactorial. Dentro de las causas están desórdenes hematológicos como anemia hemolítica crónica, desórdenes mieloproliferativos, desórdenes sistémicos o metabólicos como enfermedad de Gaucher, neurofibromatosis, entre otros. Entonces, para mirar la fisiopatología del grupo 2 es bien importante porque la del grupo 2, que recordemos que es la secundaria a patología del lado izquierdo del corazón, pues va a ser la causa más frecuente de hipertensión pulmonar. Para ello tenemos que hablar un poco del cateterismo cardíaco derecho, que se va a tomar con un catéter de Swan-Ganz, que va a ser más o menos algo que está acá. Ingresa el catéter y se va a llevar hasta lo que se va a medir la presión en cuña, que es donde se alcance a colapsar ese catéter mediante cuando se infla este balón como lo vemos aquí. Entonces es lógico que uno entiende que uno no puede medir directamente la presión en esta aurícula. Entonces la gente se puso, bueno, los que estudiaron esto dijeron, ¿cómo medimos la presión de esta aurícula? Entonces utilizaron fórmulas matemáticas, que acá se las resumo, y es en esta parte para medir para tratar de medir esa presión en la aurícula izquierda, utilizaron esta fórmula matemática y es que decían que el delta de presión era el flujo por la resistencia y si ellos colapsaban este flujo de la presión de la arteria pulmonar, que es cuando inflan ese balón, pues iba a ser que en este caso el flujo iba a ser de cero, pues porque está ocluido, entonces cero por la resistencia va a ser cero, entonces íbamos a ver que la presión en cuña, que es esta, y si separamos la fórmula, si la despejamos, pues va a ser igual a la presión de la aurícula izquierda. Entonces, por eso es que se toma esta presión en cuña, porque esa me va a dar el valor de la presión de la aurícula izquierda y así como sacamos ese subrogado de la presión. Y cuando está elevada, pues uno asume de que esta parte hay unas presiones elevadas en la aurícula izquierda. Entonces ahí es donde volvemos a nuestra fórmula y vemos que en este caso el problema no está precapilar, sino que está postcapilar por enfermedad del corazón del grupo izquierdo. Entonces, ¿qué me va a llevar? Pues no hay un aumento de la resistencia vascular pulmonar como veíamos ahorita en las otras, sino que en esta el problema es que vemos que el aumento va a estar en la presión en cuña de la arteria pulmonar, como ya les expliqué, y esto es lo que me lleva al aumento de la presión arterial pulmonar media. ¿Cuáles tenemos dentro de este grupo? Pues tenemos la gran conocida, pues la falla cardíaca, tanto con fracción de eyección preservada y reducida, también la enfermedad cardíaca valvular y ya de condiciones cardiovasculares pues congénitas. Ya mencionando un poco esa fisiopatología, entonces uno le queda de pronto un poco más claro cuando uno le definen esos patrones hemodinámicos que vemos que son patrones definidos por cateterismo cardíaco derecho y ellos no lo dividen en precapilar, que ya vimos que estaba dado sobre todo el grupo 1, 3 y 4. El 5 no lo mencionamos porque realmente el 5 puede estar en cualquiera de los tres. Entonces, cuando está precapilar, pues ¿cómo se va a definir? Que la presión pulmonar en todos va a estar 20, pues porque estamos hablando de hipertensión pulmonar, pero cambian en la presión en cuña. Esta es la presión en cuña, que cuando es precapilar vimos que no va a estar elevada, menor a 15, y las resistencias sí van a estar elevadas por esa vasoconstricción que veíamos, y en ese caso la medida va a ser dada por mayor o igual a 3 unidades Wood. Cuando es postcapilar, el gran grupo que está ahí postcapilar, pues es el grupo 2, el más conocido, pues como vemos generalmente falla cardíaca, que en este caso cambia, de que la presión igual está mayor, la presión de arteria pulmonar media, pero la presión en cuña, pues vemos que como veíamos, iba a ser el subrogado o la toma, pues nos va a asimilar esa presión en la aurícula izquierda, entonces va a estar elevado y la resistencia vascular pulmonar, pues no va a estar elevada, entonces está menor de 3. Y ya cuando se combinan los parámetros, pues va a ser cuando se va a considerar que esta va a ser mixta. Dentro de la epidemiología, esta es la epidemiología tomada, pues esta es del grupo 1 específicamente, es decir, la hipertensión arterial pulmonar, que ahí ya veíamos que estaban todos esos grupos, la idiopática, generalmente no se sabe la causa en estos puntos, es la más conocida, la causa más frecuente, y aparece en segundo lugar, pues las enfermedades del tejido conectivo, ¿cuál? Generalmente esclerodermia, la parte del lupus, como ya mencionaba, también luego aparece el VIH, hipertensión pulmonar, esquistosomiasis.
Ya cuando miramos las otras causas con los otros grupos, grupo 2, grupo 3, grupo 4, vemos que la principal es la enfermedad cardíaca del lado izquierdo. Posterior a eso, pues aparece la del grupo 3, que va a ser la enfermedad pulmonar, y ya aparecen pues otras enfermedades que pueden estar ahí asociadas. ¿Cómo vamos a empezar el abordaje en la hipertensión pulmonar? En la anamnesis hay que preguntar datos claves, no es preguntar cosas por preguntar. ¿Cuáles cosas? Pues si el paciente, obviamente lo principal, si tiene una enfermedad pulmonar o cardíaca, que me explique esto, si ha tenido un té previo, si tiene trastornos del sueño, lo otro es uso de drogas ilícitas o medicamentos que ya vimos que está asociado dentro de esas posibles causas, tabaquismo o exposicional, si hay antecedentes familiares o antecedentes de cardiopatía congénita, si hay síntomas compatibles con enfermedades del tejido conectivo para descartar, pues principalmente veíamos la esclerodermia, lupus, entre otras, factores de riesgo para VIH, y se menciona mucho en la literatura la esquistosomiasis, lo mencionan incluso que podría ser la principal causa, pero donde en regiones endémicas. Entonces la pregunta que uno se hace ahí, venga, Colombia, ¿será que es una región endémica para esquistosomiasis? La respuesta es no, al menos pues para este reporte que encontré acá, realmente lo que se tiene acá en Sudamérica es Brasil como una región endémica, y también la parte de Venezuela, y ya pues lo que tenemos en el África y en el Asia pues como esas regiones endémicas, pero no es una causa principal que tengamos en nuestro medio de esta causa de hipertensión pulmonar. ¿Cuál es la clínica que nos vamos a enfrentar con un paciente con hipertensión pulmonar? Sin duda alguna, la principal va a ser la disnea con el esfuerzo, va a ser la más frecuente, la que más se va a presentar, inclusive en estadios más avanzados, 98% de los pacientes, acompañado de fatiga. Pueden tener en esos pacientes síncopes, pueden presentarse con síncope, edemas, palpitaciones, sobre todo la clínica o los síntomas que nos van a presentar. Respecto a qué signos físicos, en la literatura se describen bastantes realmente. Acá les traigo pues el que nos menciona el artículo de JAMA de este año, el cual nos menciona en la parte de la presión venosa yugular elevada, un desdoblamiento del segundo ruido cardíaco, el murmullo de ingurgitación tricuspidio y el edema de miembros inferiores, también la citis que se puede presentar. Entonces uno dice, venga, parece clínica como muy sencilla, pero poco específica. Y realmente sí, realmente es muy poco específica, lastimosamente, y eso fue lo que quiso mostrar este estudio, este reporte pues de Chest, en el cual mostraron de que lastimosamente la clínica era muy poco específica para usted decir, venga, ese paciente tiene tiene hipertensión pulmonar, y era poco específica todos estos signos físicos que debíamos ver, y que mencionan entonces que si bien pues ya cuando se encuentra edema periférico o aumento pues de la presión venosa yugular, pues pueden ser unos hallazgos que sugieran hipertensión pulmonar. Realmente en estadios tempranos la clínica lastimosamente pues no es muy específica en estos puntos. Entonces es un llamado pues que hace la revista Chess en cuanto a la parte de la clínica, que no deja de ser muy importante, pero mostramos las dificultades que tiene la misma. Entonces, ¿qué pasa? Secundario a ello, pues el diagnóstico realmente, a pesar de todos los avances, no ha cambiado de manera significativa con los años. Sigue siendo muy demorado el diagnóstico, sigue prolongándose, que es lo que vemos acá en esta imagen. Hasta 3 años los pacientes previamente han tenido disnea, habitualmente de esfuerzo, consultan habitualmente múltiples médicos generales, les hacen exámenes, espirometría, palpitaciones, entonces le hacen Holter, incluso consultan a especialistas hasta que finalmente llega un ecocardiograma y finalmente se hace el diagnóstico. Entonces esto no ha cambiado con el paso de los años, la dificultad pues para hacer el diagnóstico, y de ahí pues que hace el pronóstico tan sombrío de esta entidad. También recordar que tenemos una clase funcional para lo que es hipertensión pulmonar, que es muy similar de clase 1 a clase 4, que es muy similar a lo que tenemos como una NIJA, y se va a relacionar y va a ser muy importante para el tratamiento, porque se va a relacionar con la sobrevida de estos pacientes. ¿Qué estudios iniciales se debe realizar al paciente? Esto va a variar mucho dependiendo de donde usted lea esto, pero la gran mayoría que mencionan, pruebas básicas, ¿cierto? Función tiroidea, pruebas de función hepática, dependiendo si tiene sospecha de una hipertensión portal asociado que le podría estar exacerbando pues la patología cardíaca. VIH, recordemos que es una causa importante de esto. Los estudios de autoinmunidad, dependiendo de la clínica que usted sospeche, sí, habitualmente ANA, ENAS, factor reumatoideo, ya dependiendo pues la clínica que usted tenga. La trombofilia, buscarla pues dependiendo si es una enfermedad tromboembólica, y los péptidos, que sí nos van a servir como un factor predictor independiente de riesgo. Los estudios iniciales, electrocardiogramas clave que se debe realizar en los pacientes, si bien no excluye el diagnóstico, pues van a ser los hallazgos anormales más frecuentes en hipertensión pulmonar severa. ¿Qué podemos encontrar? Una P pulmonar mayor, generalmente mayor de 2,5 milímetros, desviación del eje a la derecha, un bloqueo de rama derecha habitualmente, pero la sensibilidad pues lastimosamente es baja, cerca del 50%.
Radiografía de tórax también se debería realizar en el enfoque inicial de los pacientes, sobre todo porque es tan importante para excluir causas pulmonares que usted esté generando esa clínica de disnea y de pronto usted no se vaya a enfocar para otro cuento que no vaya a ser. ¿Qué nos dicen entonces? La radiografía es anormal en la hipertensión arterial pulmonar idiopática hasta en el 90% de los pacientes. Podemos encontrar hallazgos como dilatación central de la arteria pulmonar, aumento del tamaño de la aurícula derecha y el ventrículo derecho, o esa pérdida pues, de la vasculatura. Si encontramos un hallazgo normal, pues el paso a seguir sería una tomografía, generalmente un atacar de tórax, y de ahí, pues dependiendo de lo que se encuentre, pues me enfocaré si tiene patología pulmonar, pues me enfocaré pues probablemente que la disnea viene es por este camino. Dentro de la ecocardiografía, entonces acá se pone un punto clave. Esta ecocardiografía es donde me va a determinar ese primer acercamiento con la hipertensión pulmonar, me va a estimar entonces la presión arterial pulmonar sistólica, la disfunción del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo. Realmente la ecocardiografía me va a servir es para mirar la probabilidad, esto ya lo vamos a ampliar un poco, y la principal medida que vamos a mirar en el ecocardiograma va a ser la velocidad de regurgitación tricuspidia, va a ser la principal variable para determinar la probabilidad de hipertensión pulmonar, que esto nos lo reportan pues, los ecocardiogramas habitualmente. Anteriormente, generalmente las guías del 2010-2009, utilizaban el valor absoluto de la severidad de la hipertensión pulmonar por ecocardiografía. Yo creo que la gran mayoría recordamos que nos muestran, incluso todavía como nos muestran la presión de la PSAP, sí, como no la suelen mencionar, la presión sistólica de la arteria pulmonar como leve mayor de 20 hasta 40, moderada de 40 a 60 y severa mayor de 60. Pero ¿qué pasó con estos reportes? Que realmente se hizo otro estudio en CHES y que miraron, venga, comparemos cuando se reporta con el ecocardiograma esa presión sistólica de la arteria pulmonar y los comparamos haciéndole a esos mismos pacientes cateterismo cardíaco derecho. ¿Qué relación o correlación tienen esos resultados? Y se dieron cuenta que era malísima, ¿sí? Era muy mala usted decir que tenía hipertensión pulmonar por una presión sistólica de la arteria pulmonar elevada. ¿Por qué? Porque la diferencia podría oscilar entre más o menos 15. Es decir, pongámonos, si nos reporta un ecocardiograma con 45 de PSAP, pues puede que tenga 30, es decir, que sea más bien leve, o puede que tenga 60, es decir, que sea severa. Entonces, básicamente me deja como en el limbo. Entonces, de ahí que se quitó la presión sistólica de la arteria pulmonar como ese único valor y ya se utilizan más como probabilidades, que es lo que se recomienda actualmente. ¿Basado en qué? Basado en la principal medida que ya les mencioné, que es la velocidad de regurgitación tricuspidia, y esta va a estar dada entonces con estos parámetros, que es menor de 2.8, entre 2.8 y 3.4 y mayor de 3.4. Y asociado a esto, tenemos que mirar si hay presencia de otros signos de hipertensión pulmonar ecocardiográficos, que es los que tenemos acá en esta imagen. Realmente no creo que sea importante pues aprendernos esto, saber que van a mirar algunas medidas en los ventrículos, en la arteria pulmonar y en la vena cava inferior y la aurícula derecha. Básicamente esto es lo que va a ir a buscar el ecocardiografista. Tenemos que deben estar presentes signos ecocardiográficos de al menos dos categorías diferentes. Entonces, esto es lo que va a ir a buscar. Como les digo, esto pues es muy específico que lo vea el cardiólogo, pero podemos mirar esta parte. Entonces, si está menor de 2.8 la velocidad de regurgitación tricuspidia y no hay presencia de esos signos que les mostré, pues la probabilidad que nos va a decir es baja. Listo, es baja esa probabilidad en el ecocardiograma. Si está entre 2.8 pero tiene esos signos de hipertensión pulmonar que les acabo de mencionar, es intermedia, o si está entre 2.9 y 3.4 la velocidad de regurgitación tricuspidia. Y si está mayor de 3.4, así no tenga estos signos de hipertensión pulmonar, yo ya digo que la probabilidad de hipertensión pulmonar por el ecocardiograma es alta. Entonces es muy clave que como esto nos reportan este estudio de ecocardiografía dentro de la actualidad, ¿sí? Entonces empecemos con el algoritmo para entender un poco este cuento. Entonces tenemos síntomas de una historia de hipertensión pulmonar, hago un ecocardiograma que generalmente es el primer abordaje que me muestra si hay hipertensión pulmonar. Entonces nos dice, ¿tiene incompatible con hipertensión pulmonar? ¿Qué es compatible? Que tenga probabilidad intermedia o alta. Si no tiene, es decir, tiene probabilidad baja, búsquele otras causas que probablemente eso no viene por ahí. Sí, sí, pero si sí le dice tiene probabilidad intermedia o alta el ecocardiografista, con lo que ya vimos previamente, entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Pues considere las causas comunes de hipertensión pulmonar. ¿Cuáles? O es del corazón izquierdo o búsquele grupo 3, es decir, enfermedad pulmonar, hipoxia. Y no hay un estudio específico que le diga, vea, eso es por problema del corazón, eso es por problema pulmonar. No, toca con un conjunto, hacer un conjunto, toda una historia clínica del médico,
tanto con la historia, la clínica del paciente, el electro, la radiografía, la TACAR, los estudios de función pulmonar y el ecocardiograma, usted es que va a determinar si eso sí se lo explica probablemente la patología, ya sea cardíaca o pulmonar. Dentro de la causa, la cardiopatía isquémica, vemos que es una causa bien frecuente, puede ser tanto por patología diastólica o por disfunción sistólica, y ellos nos recomiendan acá abandonar el término la hipertensión pulmonar desproporcionada. Ya vamos a ampliar un poco de esto. O nos dicen, venga, ¿será que es por patología pulmonar? Para ello, pues se recomienda someterse a pruebas de función pulmonar. ¿Por qué? Pues porque un paciente que no tenga un compromiso tan severo de la función pulmonar, es decir, que no tenga un BEP sub 1 menor de 60 en una espirometría, o que tal vez tenga una patología restrictiva y los volúmenes no estén caídos, generalmente menor de 70%, pues esa patología pulmonar, pues no le puedo atribuir una hipertensión, no le puedo atribuir esa hipertensión pulmonar a la patología pulmonar, pues porque no me explicaría esa causa y requeriría otros estudios. Entonces, sí, pero si la patología, esa disfunción pulmonar es lo suficientemente grave, pues yo puedo achacarle, por decirlo así, esa patología pulmonar a la hipertensión pulmonar y el cateterismo cardíaco derecho no estaría indicado en ese punto. Entonces, listo, ya con este ítem decimos, listo, el ecocardiograma me dio probabilidad intermedia o alta. Listo, tiene grupo 2 o grupo 3, es decir, patología cardíaca izquierda o tiene patología pulmonar que me explique esa hipertensión pulmonar. Sí, sí lo explica, tiene una falla cardíaca, está llevado ese pulmón, listo. Si no se lo explica, entonces la recomendación es realizar una gamografía, ventilación, perfusión. ¿Por qué? Pues porque la sensibilidad es muy buena y yo lo que quiero descartar es, en este paso es la hipertensión pulmonar del grupo 4. Entonces, como nos muestra acá, pues es la que tiene mayor sensibilidad y especificidad superando el angiotac en ese punto. Entonces, el tamizaje pues se debe realizar con gamografía, ventilación, perfusión, y si se confirma, pues ya pasaría al angiotac, pues para determinar el manejo respectivo en ese paciente. Entonces, listo, le realizo la gamografía, ventilación, perfusión. Si me muestra defectos de perfusión, entonces yo considero que probablemente sea una del grupo 4, es decir, una hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Le hago un angiotac, le hago un cateterismo cardíaco derecho, le hago la angiografía y se va para un grupo especializado para ver si le pueden hacer tromboendarectomía, o sea, manejo quirúrgico pues de esa parte. Si no tiene, la gamografía me descarta ese grupo 4, pues yo ya es donde considero otras causas no comunes y es donde voy a llegar al cateterismo cardíaco derecho, buscando que, pues lo que mostrábamos, la presión arterial media elevada y la presión de enclavamiento, la presión en cuña pulmonar. Cuando cateterismo cardíaco derecho, entonces, en resumidas cuentas, las indicaciones en sí, pues va a ser la hipertensión arterial pulmonar, es decir, la del grupo 1, cuando ya llegamos y descartamos la del grupo 2 y la del grupo 3, o que tenga hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, o en otros puntos, cuando la patología cardíaca izquierda o derecha considero que no me explica esa hipertensión pulmonar, vendría a ser la otra indicación. ¿Qué voy a buscar entonces en esta parte de este cateterismo cardíaco derecho? Pues los objetivos es establecer el diagnóstico, evaluar la severidad de la misma, hacer una clasificación hemodinámica, definir la respuesta vasodilatadora, que ya les voy a explicar un poco de esto, y en el procedimiento ya les mencioné con un catéter de Swan-Ganz, habitualmente por la vena yugular interna, generalmente derecha, pues se avanza al catéter y hasta que llega a la arteria pulmonar, se enclava y ahí es donde toman todas esas tomas. La puede hacer, generalmente la hace un grupo de hemodinamia, pero también la puede hacer personal de cuidado crítico, pues si está debidamente entrenado. Realmente es un procedimiento seguro, no tiene habitualmente muchas complicaciones y la hace un personal experto. ¿Qué vamos a medir? Entonces la presión de la arteria pulmonar, la presión de enclavamiento pulmonar, también puede medir el gasto cardíaco por termodilución, que es lo que mide pues el catéter de Swan-Ganz, la saturación venosa de oxígeno y la tensión arterial sistémica, la saturación y la frecuencia. Entonces, ¿qué es eso de que me puede hacer una respuesta vasodilatadora? Es decir, yo con el cateterismo, pues miro las presiones, miro cuánto está esa presión de la arteria pulmonar y yo, listo, digo si tiene o no tiene hipertensión pulmonar, luego mido la presión de enclavamiento, pero también puedo hacer las pruebas o los test de vasoreactividad pulmonar. Pero entonces la primera pregunta es, ¿a quién le hago este test? Y ahí es un grupo muy específico y es que va a ser para los del grupo 1, pero ¿cuáles específicamente? Los que son idiopáticos, la que es heredable o la que es inducida por drogas. A esto es la que le voy a indicar la vasoreactividad pulmonar. ¿Y para qué yo voy a indicarle esto? Pues para ver si ese paciente es candidato a dosis o a manejo con antagonistas pues, de los canales de calcio,
ya sea nifedipino, diltiazem, y para qué, pues, para el tratamiento, ¿sí? Entonces, ¿cómo se va a hacer esta prueba de vasorreactividad pulmonar? El que haga el procedimiento, pues, va a utilizar alguno de estos medicamentos. Habitualmente se utiliza el hiloprost inhalado, y va a mirar si hay una reducción de la presión de la arteria pulmonar media mayor o igual a 10 milímetros de mercurio, y que la presión arterial media caiga por debajo de 40 milímetros de mercurio. Si esto pasa luego de que yo le administro esto en el procedimiento, pues yo digo, tiene un test de vasorreactividad pulmonar positivo y podría darle tratamiento con calcioantagonistas. De lo contrario, si no tiene alguna de estas entidades que es a las que yo le voy a hacer, o si el test de reactividad pulmonar es negativo, pues yo no le voy a dar manejo con calcioantagonistas a ese paciente. Y ese es el motivo por lo que hago el test de vasorreactividad pulmonar en esos casos. Entonces, volvamos, llegamos al cateterismo cardíaco derecho. Si tengo una presión de la arteria pulmonar, ya veíamos, si tenemos antes del 2018 mayor de 25, o antes del 2000, o después del 2018 mayor de 20, porque cambió la definición, y una presión de enclavamiento pulmonar menor de 15, es decir, la presión en cuña, como veíamos, o sea, es decir, esa presión en la arteria pulmonar no está, en la aurícula izquierda no está elevada, pues yo voy a sospechar de que ese paciente entonces tiene una del grupo 1. ¿Cuál del grupo uno? Pues esa es mi labor, que tengo que empezar a descartar todo ese grupo de entidades que puedo tener, dentro de esas cuales, pues, ¿con qué lo voy a hacer? La historia clínica completa del examen físico, y empiezo a descartar las principales causas. Obviamente esto probablemente pues ya estén en un grupo, estos pacientes ya estén a cargo de un grupo especializado, llámese cardiología, neumología, entre otros, y empiezo a descartar. ¿Será que tiene una enfermedad cardíaca congénita? Un ecocardiograma y un cateterismo cardíaco derecho me lo podría descartar. En la esclerodermia, esto con la clínica y los anticuerpos, las drogas y toxinas con la historia de exposición, la patología portopulmonar, pues con una ultrasonografía hepatoesplénica, esquistosomiasis, ya vimos áreas endémicas, anticuerpos, la clínica y biopsia, el VIH o la heredada, pues ya finalmente con el estudio genético. Si descarto todas estas y no hay ninguna, pues digo que finalmente eso es una hipertensión arterial pulmonar idiopática. Y esto es lo que me muestran acá, que yo descarto todas estas causas, y finalmente si no encuentro ninguna, digo que es una enfermedad, una hipertensión arterial pulmonar idiopática en ese punto, que digamos que es la más frecuente. Y luego de este recorrido, pues este es el algoritmo que probablemente muchos han visto, que es la que nos da la guía, la última que tenemos, la europea, y vemos que es lo mismo que hemos venido diciendo. Tenemos el paciente que tiene síntomas o signos o una historia compatible con hipertensión pulmonar. Listo, le hago un ecocardiograma y miro la probabilidad de la hipertensión pulmonar. Me dice que es baja, listo, eso no va por ahí, considero otras causas. Si es alta o intermedia, considere la cardiopatía cardíaca izquierda o las enfermedades pulmonares. No hay un estudio específico que le diga, veas, eso es por patología cardíaca o pulmonar, es con una combinación de clínica, exámenes, radiografía, tacar de toras, gases arteriales, el electro. Si usted dice, listo, eso me confirma el diagnóstico de la cardiopatía isquémica, pues yo digo, listo, eso es probablemente por un grupo 2 y un grupo 3, hasta ahí pues ya me enfocaré en el tratamiento que lo va a dar esas entidades. Pero si no me la explican, pues ahí es donde llego a la gamografía, miro si la gamografía entonces tiene defectos de perfusión. Sí, sí, pues el paciente obviamente se va para un centro especializado que puedan hacer tromboendarrectomía, se le hace el angiotac, se le hace la angiografía pulmonar y un cateterismo derecho. Si no es por gamografía, entonces yo ya digo, listo, descarté grupo 2 y grupo 3, listo, descarté grupo 4. ¿Cuáles me quedan ahí? Pues me quedaría la del grupo 1. ¿Cómo lo voy a hacer? Con el cateterismo cardíaco derecho, miro los parámetros que ya vimos, la presión arterial pulmonar elevada, la presión de enclavamiento y la parte de la resistencia vascular pulmonar. Sí, sí, pues empiezo a descartar cada una de estas causas que ya mencionamos, y finalmente, si descarto todas estas causas, pues digo que es una hipertensión arterial pulmonar. ¿Cuáles fueron los cambios en el algoritmo diagnóstico como les muestro, del último simposio que se realizó en NISA 2018? Realmente no fueron muchos. Fue un punto grande, pues fue el punto de corte que ya mencionábamos, pero este es el algoritmo que nos propone la última guía. Es realmente muy similar. La probabilidad ecocardiográfica, si es baja, de lo descarta; si es alta o intermedia, hágale gamografía. Y acá nos dicen, considera enfermedad cardíaca izquierda o pulmonar, pero ellos acá nos dan una probabilidad pretest que ya les voy a mencionar. Y si usted descarta que eso no tiene una cardiopatía izquierda o tiene una patología pulmonar que sean significativas, pues ahí es donde lo va a referir a un centro. Es decir, acá le dan mucho peso a que lo esté viendo un grupo específicamente de hipertensión pulmonar. Y esta es la probabilidad pretest que ellos mencionan en el estudio, pues de determinar pues que sea la causa por cardiopatía o enfermedad cardíaca izquierda en ese punto.
Este es entonces como nos avanza el algoritmo de NISA de Francia. Nos dicen entonces ya descartó grupo 2 o grupo 3, la gamografía muestra algún defecto. Si sí, pues usted tiene confirmado la hipertensión pulmonar del grupo 4, es decir, la tromboembólica. Si la perfusión está normal, haga una valoración multimodal, haga el cateterismo derecho y mire sus parámetros y considere pues si esa hipertensión es del grupo 1 en ese caso específicamente. En cuanto al pronóstico y al respectivo tratamiento, es muy importante determinar los diferentes riesgos. ¿Por qué? Pues porque dependiendo de los riesgos que tenga el paciente, es que yo voy a determinar el tratamiento. Y estos son los diferentes riesgos que yo puedo tener, lo que nos da la guía europea. ¿Y de qué depende? Pues depende de estos factores pronósticos dentro de la parte de la clínica que tenga. Si ha tenido síncope, la clasificación de la OMS, que ya veíamos que era muy similar a la NIJA, los péptidos que son bien importantes, la parte de las pruebas de función pulmonar y los parámetros hemodinámicos. Entonces, si es un riesgo bajo, si es un riesgo intermedio o es un riesgo alto, que eso es lo que yo debo determinar, pues, posterior a que yo diagnostiqué y busqué la etiología de la hipertensión pulmonar. El tratamiento, pues claramente no me voy a centrar porque no es el objetivo de esta charla. Obviamente va a tener un tratamiento inicial que va a ser toda la parte de la consejería, que esa persona pues no vaya a embarazarse pues porque tiene peores desenlaces, o la parte de la vacunación que es bien importante, si está congestivo pues los diuréticos, si está hipoxémico el oxígeno suplementario. Y en cuanto a la parte farmacológica, en el grupo 2 y en el grupo 3 realmente pues de momento no tenemos medicamentos que nos vayan a impactar en ese punto. En el grupo 4 tal vez el riociguat es el único medicamento pues que ha mostrado, sobre todo pues en esa mejoría en la test de caminata, y generalmente pues estas tres vías las vamos a dejar en el grupo grande, es en el grupo 1, es decir, hipertensión arterial pulmonar. Y de forma práctica pues tenemos tres vías para impactar la hipertensión pulmonar. ¿Y cuáles vamos a hacer? Entonces tenemos la vía de la endotelina pues va a producir una vasoconstricción. Entonces si produce una vasoconstricción pues ya sabemos que necesitamos es un antagonista de ese receptor que nos lleve a generar lo contrario, es decir, una vasodilatación. ¿Cuáles tenemos ahí? El ambrisentan, el bosentan y el macitentan. ¿Qué otra vía podemos tener para llevar al aumento o a la vasodilatación y a que disminuya esa proliferación que van a ser los puntos llana? Tenemos la vía de las prostaciclinas, en el cual en este punto vamos a tener varios también medicamentos. La prostaciclina, entonces vamos a ver que es vasodilatadora. Si aumentamos con estos análogos, pues va a aumentar la vasodilatación, y acá tenemos el lepoprostenol, el treprostinil y el hilopros, también el selexipap, que te podemos cómo puede actuar en esta vía. Y en la tercera vía que podemos tener de tratamiento tenemos entonces la vía del óxido nítrico, en el cual el óxido nítrico va a llevar a una vasodilatación, y aquí tenemos dos vías para actuar, una con la guanilato ciclasa, en el cual pues el riociguat me va a actuar acá directamente, o una es que tenemos una enzima que es la fosfodiesterasa 5 que me va a impedir la parte del GMP cíclico. Entonces si yo inhibo esta enzima, llámese con sildenafil o con tadalafil, pues va a hacer que se me inhiba esta enzima que me va favorecer a la vasodilatación por la vía del óxido nítrico. Entonces estas son como las tres dianas terapéuticas que tenemos, sobre todo en el grupo 1. Ya mencionamos en el grupo 2, los estudios les ha ido mal con las diferentes terapias. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Pues trátele la falla cardíaca, trátele la valvulopatía, en fin. En el grupo 3 también trátele todo el abordaje clínico completo. Y en el grupo 4, como veíamos también, pues defina si ese paciente primero se puede operar o no se puede operar. Si le pueden operar, hacer una endarterectomía, pues ese sería el tratamiento, y si no, pues el tratamiento vendría a ser con uno de los medicamentos que ha mostrado sobre todo beneficio, que es el riociguat, que podría ser en ese punto. Entonces, para finalizar, vemos, este es el algoritmo que nos trae el artículo de JAMA de este año, y vemos que es muy similar a lo que hemos venido mencionando. Hágale el estudio inicial, el abordaje, el ecocardiograma le mostró la hipertensión, la probabilidad alta o intermedia, lo llevó a gamografía y le descartó. Le hace entonces el cateterismo. Si el cateterismo, o si la sospecha pues es que sea de etiología idiopática heredada o inducida por drogas, le hace el test de vasorreactividad. Si es positivo, entonces lo trata con calcio antagonistas. Si es negativo, pues lo va a tratar igual a los otros del grupo 1. ¿Con cómo va a definir cómo lo trata? Pues dependiendo del riesgo que veíamos, que ya les mencioné que mostraba la guía europea, riesgo bajo, intermedio y alto, dependiendo del riesgo de la mortalidad que puede tener pues al primer año. Y actualmente pues la recomendación actual es que se utilice terapia combinada con que pues tal vez el principal con el estudio Ambition fue el ambrisentan con el tadalafilo, pero pueden utilizarse otras combinaciones.
como cuáles, pues utilizar la idea de utilizar diferentes vías, es decir, combinar estos medicamentos. Sí, veíamos como, por ejemplo, ambrisentan con el talafilo mostró buenos resultados, entonces es utilizar diferentes vías para utilizar terapia combinada, que es la recomendación actual de los últimos metaanálisis. Considere terapia combinada en esos pacientes. Valore al paciente de 3 a 6 meses y determina si el paciente está de bajo riesgo, que es la idea, llevarlo a bajo riesgo, es decir, que mejoren esos parámetros hemodinámicos, que mejoren la parte funcional, y si está intermedio o alto, si el paciente ya está con doble terapia, inclusive con triple terapia, pues ya se considerará entonces la parte del trasplante pulmonar en esos pacientes, que vendría a ser pues el tratamiento final, pues como de última línea. Este es el algoritmo pues que nos plantean tal vez en el último artículo de revisión que tenemos a disposición. Entonces, finalmente, mensajes para llevar a la casa. Tenemos un proceso diagnóstico, una sospecha con signos y síntomas, o tal vez un hallazgo incidental en un ecocardiograma que nos podría llegar al consultorio. La detección y evaluación inicial, vemos que el ecocardiograma nos sirve con ese abordaje, no nos da el diagnóstico específico, pero sí nos da una probabilidad, y ya con eso yo ya sepa dónde voy. El diagnóstico definitivo y la caracterización, pues depende pues del cateterismo cardíaco derecho, la imagen y el laboratorio, la evaluación funcional con las respectivas pruebas para determinar el riesgo. Busque la causa, porque ya vemos que dependiendo de la causa es que yo voy a mirar cómo voy a tratar ese paciente. El papel de la terapia combinada, es decir, la idea es que los pacientes ya tengan, cuando están en esos riesgos, sobre todo intermedios altos, pues que tengan terapias combinadas, y mucho énfasis se le hace a la parte de los grupos multidisciplinarios que deberían ser claves en esta patología.